Familia, hoy vengo a hablaros sobre 5 falsos mitos del desarrollo del lenguaje en nuestros hijos. El primer mito del que os quiero hablar es del famoso ya hablará. En la sociedad en la que vivimos actualmente somos muy permisivos con los niños que hablan más tarde, como que no se le da mucha importancia, ¿no? Todos nos echaríamos la mano a la cabeza si un niño con 2 años no andara, pero sin embargo si tenemos un niño con 2 años que no habla, pues no nos preocupa, no lo vemos alarmante y al final hemos terminado siendo, como he dicho antes, muy permisivos. Y con la frase del ya hablará, tú también hablaste más tarde y al final no tiene ningún problema. Tu padre habló muy tarde y no tiene ningún problema. Pues con eso vamos un poco cubriendo y pasando el tiempo, sin saber que a lo mejor es cierto que termina hablando y no hay ningún problema, pero que un 50% de los niños hablantes tardíos terminan desarrollando una dificultad lingüística, un retraso en el lenguaje, un trastorno en el lenguaje. Por lo tanto, siempre que nos encontremos ante un niño que a los 2 años no tiene como mínimo 50 palabras en uso y no comienza a combinar 2 palabras en su comunicación diaria, debemos consultar a un especialista para que haga una valoración del niño y para que pueda orientarnos para ver qué sería lo mejor. Si simplemente esperar porque no existen evidencias de que pueda haber una dificultad futura, o si sería conveniente comenzar un tratamiento ya. Pero siempre, siempre debemos consultar a un especialista y no hacer caso a estos falsos mitos que se generan en la sociedad y que al final lo único que terminan haciendo es que el niño pueda acceder a ese tratamiento en caso de que lo necesitara más tarde y que por lo tanto el pronóstico o los resultados no puedan ser tan positivos como podrían haber sido en un primer momento. El siguiente falso mito del que os quiero hablar es del famoso no habla por comodidad, porque es muy vago, ¿vale? Este también lo escuchamos mucho, sobre todo en la consulta, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el lenguaje es una capacidad innata, y como capacidad innata que es, no es aprendida, por lo tanto es una capacidad que el ser humano trae consigo desde el nacimiento. Así que el niño no puede tener la capacidad de frenar ese desarrollo. Cuando un niño no habla, puede ser pues porque su desarrollo vaya un poquito más lento de lo normal, pero sin ninguna gravedad más, o porque exista una dificultad en el lenguaje, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que he dicho antes, al final, lo más prudente, lo más responsable y lo más lógico es acudir a un especialista. Si tenemos un niño que, llegado el momento, yo siempre marco los 2 años porque es la edad en la que comenzamos a estar pendientes de si puede haber un retraso en el lenguaje o no, es la edad crítica, digamos. Si tenemos un niño que a los 2 años no habla y tenemos sospechas de que puede hacer algo, de que puede haber algo, siempre lo más responsable es acudir a un especialista y no pensar que no habla ni por ser vago, ni por comodidad, ni porque es que como señala y se lo damos y no le dejamos hablar, imposible. Ya os he dicho, el lenguaje es innato y como capacidad innata que es, no es aprendida. El niño no tiene capacidad para frenar ese desarrollo. El siguiente mito del que os quiero hablar es que no habla, pero lo comprende todo. Vale, este no es falso del todo, no lo he metido aquí porque sea totalmente falso, porque es cierto que hay un número de niños que realmente tienen una dificultad expresiva o empiezan a hablar un poquito más tarde sin que eso después genere a ninguna dificultad. Pero es cierto que lo comprenden todo y que a nivel comprensivo tienen un buen nivel, pero también hay un número grande de niños que parecen que lo comprenden todo, pero que luego realmente no es tan así. Porque antes de hablar se comprende, la comprensión siempre precede a la expresión, ¿vale? Pero claro, en nuestra forma de comunicar y en nuestra forma de hablar y de relacionarnos unos con otros, usamos muchísimos gestos, contextualizamos muchísimo las cosas y no nos damos cuenta de eso. Y todo eso son pistas visuales que le estamos dando al niño para que pueda comprender el lenguaje. Entonces, para poder ver si un niño comprende realmente todo, hay que darle órdenes que estén fuera de contexto, que no vayan acompañadas de ningún gesto y que no sean una rutina, es decir, que no sean algo que se repita diariamente. Por lo tanto, para poder saber si realmente un niño comprende o no, deberíamos deberíamos de hacer en casa
estas pruebas con las 3 claves que yo he dado, pero como siempre repito, lo mejor es acudir a un especialista que pueda hacer una valoración del área de la comprensión y que nos pueda valorar si realmente el niño lo está comprendiendo todo o no. ¿Por qué? Porque si no comprendemos todo y también existe una dificultad comprensiva, también será un área que habrá que tratar. Por el contrario, si simplemente creemos como padres que nuestro hijo lo único que tiene es que va a hablar un poquito más tarde, quizás ni siquiera lo llevemos a terapia. Nos vamos a relajar pensando, bueno, como lo comprende todo, pues ya hablará. Bueno, es que lo comprenda todo, primero, no significa que vaya a hablar cuando toque, quizás también va a necesitar terapia. Y dos, es que quizás no lo está comprendiendo todo tal y como tú crees. Y por eso vienen rabietas y por eso vienen, ¿vale? Entonces siempre, siempre, lo repito y lo repetiré, siempre hay que acudir a un especialista para despejar dudas, para quedarnos tranquilos y para darle a nuestros hijos la necesidad o lo que necesite en ese momento en su desarrollo. El siguiente mito del que os quiero hablar es, yo lo corrijo todo el día, porque es verdad que habla y va muy bien, pero es que habla muy mal, dice las palabras muy mal. Claro, normal. En el desarrollo de nuestros hijos, igual que se va desarrollando el resto de áreas y dentro del lenguaje se va desarrollando el vocabulario y cada día tiene más palabras y se va desarrollando la parte sintáctica y cada vez hace frases más largas, la parte fonológica de sonidos también se va desarrollando y tiene un periodo. Entonces no podemos pretender que un niño con 2 años hable perfectamente y tenga todos los sonidos porque madurativamente no está preparado para ello. Con lo cual con 2 años dirá toche, titosa, por mariposa, y hará muchas asimilaciones, sustituciones y omisiones de sonidos que van a ser muy propios de la edad que toca. Lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que a los 3 años su habla sea entendible. Que siga diciendo palabras mal no es preocupante, es normal, porque está todavía desarrollándose la parte fonológica y hasta los 6 años no termina de desarrollarse, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Corregirlo todo el día? No, tenemos que hacer una corrección indirecta. ¿Por qué? Porque lógicamente si mi hijo está en pleno desarrollo va a cometer muchos errores y yo estoy todo el día diciéndole, no, así no se dice así. No, así no se dice así. Al final mi hijo puede cansarse y hablar menos o dejar de hablar para que dejemos de agobiarle, evidentemente, claro. Es que es algo muy agobiante. Entonces, los especialistas abogamos siempre por una corrección indirecta. Es decir, si nuestro hijo dice toche, le decimos, ¡hola, qué coche más chulo! Y le damos el modelo correcto con mucho énfasis, pero sin decirle no, ¿vale? De una manera indirecta y así, poco a poco, su lenguaje y su fonología irá desarrollándose sin ningún tipo de problema. Si solamente en caso de que tengamos un niño que tiene alrededor de 3 años y que observamos que nos es difícil entenderlo o que cuando sale de nuestro entorno las personas nos dicen no lo entiendo, ¿qué nos dice? Solo en ese caso es cuando de nuevo recomendaríamos la opinión de un especialista. Y por último, el último mito que siempre está es el del bilingüismo, ¿no? El de, es que si va a aprender 2 idiomas se va a liar y no va a aprender ninguno al final. No, falso. Los niños pueden aprender 2 idiomas al mismo tiempo, que no va a haber ningún problema. Lo único que tenemos que tener en cuenta es a enseñarle bien y delimitar bien el campo de los 2 idiomas. Es decir, entre los 2 años y los 4 años los niños no diferencian de idiomas, ¿vale? No tienen la capacidad. Los niños no diferencian esto es inglés y esto es español, pero sí diferencian sonidos, con lo cual relacionan una cara con un sonido. Esto lo hacen desde que son bebés, relacionan el habla de la madre con la cara de la madre, ¿vale? Por eso saben e identifican rápidamente esa voz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si en casa tenemos un papá inglés y una mamá española o queremos que nuestros hijos aprendan el español y el inglés, estoy poniendo estos 2 idiomas como ejemplo, valdría con cualquiera. Lo único que tenemos que hacer es que una misma persona, por ejemplo, mamá siempre le hable en español y papá siempre le hable en inglés. O, por contexto, en casa acordamos que solo se va a hablar inglés y fuera vamos a hablar español. De esta manera no va a haber ningún problema, su desarrollo lingüístico va a ser bueno, aceptable, igual que el de un niño con un solo idioma, lo mismo. Lo único que hay que procurar delimitar es que los idiomas se estén usando bien en el contexto adecuado y de la mejor manera. Si esto lo hacemos así, no vamos a tener ningún problema y podemos introducir 2 lenguas en nuestros hijos desde que son pequeños o en muchos casos desde que nacen.
Pues nada, espero que con estas explicaciones de los mitos os haya podido aclarar algunas dudas y sobre todo, y súper importante, vuelvo a repetir, lo mejor ante cualquier duda o cualquier sospecha en el desarrollo de nuestros hijos es acudir al especialista.